Ok, señores, buenas tardes. En esta oportunidad continuamos con nuestra jornada de adiestramiento, dando inicio a la jornada correspondiente a la inducción de un proceso básico, muy básico, de inspección de montacargas. El objetivo de esta jornada es dar las herramientas al participante, al usuario, para que pueda incursionar en el mundo de la inspección del montacarga o realizarla de una forma muy básica y luego desarrollar competencias y habilidades para que en un futuro pueda desempeñarse como un profesional en el área. Por lo menos esta inducción le abre un camino, un horizonte, donde él pueda transitar y luego ahondar en conocimientos y desarrollar competencias. Okay, entonces aquí tenemos la fotografía de un montacargas. Vamos a una definición de un montacargas, lógicamente. Si vamos a hacer el proceso de inspección de un montacarga, tenemos que hacer una definición de un montacarga. Montacarga no es más que una máquina con potencia hidráulica, mucha potencia hidráulica, con la cual una persona puede levantar, trasladar y colocar una carga grande y pesada en un lugar indicado con poco esfuerzo, lo que sin duda reduce el riesgo de lesiones a la persona y optimiza los procesos y los tiempos de la empresa. Ahora, ¿en qué está basado este adiestramiento? Este adiestramiento está basado en la norma nacional correspondiente a su país. Caso de Colombia tenemos las normas técnicas, en Chile tenemos normas, en todos los países tenemos normas que indican el proceso de inspección de un montacargas. Usted en su país busque cuál es la norma correspondiente a la inspección del montacargas y hay una norma internacional que también rige las características de fabricación, de diseño y de clasificación y también de inspección de montacargas. En este caso es la norma ASME B56.1. B56.1 que regula todo lo relacionado a montacargas y su clasificación. Una vez pasadas, vistas las normas correspondientes, pasamos a la clasificación de los diferentes tipos de montacargas. Entonces tenemos aquí, entrando en la clasificación de montacarga, tenemos montacarga de clase 1. Los montacargas de clase 1 son equipos eléctricos, eléctricos contrabalanceados, que pueden tener de 3 a 4 ruedas. El término contrabalanceado hace referencia a la estructura de un montacarga que evite que cuando se levante algo se vaya hacia adelante. La batería y la estructura de metal de la parte pesada son parte del contrapeso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú levantas la carga con la horquilla, ella tiende a irse hacia adelante y estas ruedas a levantarse. Pero la batería del montacarga, que es sumamente pesado, y este contrapeso, que es hierro macizo, impiden contrabalancear la carga y permiten que la carga sea levantada sin riesgo de un volcamiento. Entonces, los montacargas de clase 1 son del tipo eléctrico, 3 o 4 ruedas contrabalanceados. Hay variantes. El hombre parado, tenemos en montacarga eléctrico, tenemos la variante del hombre parado, que lo hemos visto muchas veces, también hemos inspeccionado este tipo de montacarga. Vamos entonces al montacarga clase 2. Montacarga clase 2, ¿verdad? Son, son, son aquellos llamados de pasillo estrecho. Estos son los utilizados en los Walmart, en los Home Center, en las grandes cadenas de los centros comerciales, los grandes almacenes, para trasladarse entre pasillos y colocar la carga en los estantes que están a niveles muy, muy arriba. Es más vertical que horizontal. Esto procede para proceder a colocar la carga en lugares muy altos y ubicaciones con muy poco espacio de maniobra. Estos montacargas también son eléctricos, no son de combustión interna, son eléctricos. Entonces su característica principal es los de clase 2
es que son muy angostos y muy alta la torre, el alcance de la torre de elevación es muy alta. Angosto para que pueda pasar por los pasillos donde están los estantes y alto porque los estantes tienen una altura considerable en las grandes cadenas de almacenes. Continuamos. Tenemos los montacargas de clase 3. Montacargas de clase 3 es la famosa traspaleta. Traspaletas eléctricas que ustedes ven en, en muchas empresas y también los ven en grandes almacenes. Traspaletas eléctricas, la persona va mediante este mando que está aquí, la persona levanta la carga y traslada, levanta, baja la carga y traslada la traspaleta. Muy bien, entonces ya tenemos los clase 3. Vamos a los clase 4. El montacarga de clase 4, ¿verdad? El montacarga de clase 4 es un montacarga que tiene su contrapeso. Pero la característica de este montacargas es que sus llantas no son de aire, son macizas. Son macizas, pueden ser de 3 y 4 ruedas. ¿Okay? Y este montacargas son delgados y están enfocados para un trabajo exclusivo en interiores y sobre piso liso. Sobre piso liso. Porque por el tipo de llantas que tiene, el tipo de agarre y la característica principal de él es que la llanta no es con neumático de aire, sino que la llanta es maciza, de caucho macizo. Ya indicamos el clase 4. Ahora vamos al clase 5. El clase 5 es el que ustedes normalmente ven en las grandes empresas. Montacarga de neumático. De neumático y regularmente estos montacargas, los neumáticos son inflados con aire. Inflado con aire, a diferencia del anterior, el clase 3, el clase 4, que las llantas eran macizas, a diferencia de ese, estas llantas tienen neumáticos de aire internamente y sus ruedas son infladas con aire. Ok, ellos van desde 8 hasta las 52 toneladas. Y vamos al montacarga clase 6, que es el rey de los montacargas. ¿Okay? Perdón, no tenemos clase 6. El rey de los montacargas. Fíjense, ya vemos uno pequeño y acá vemos uno grande que este montacarga, por su característica, puede ser de unas 20-25 toneladas. Fíjense que puede tener hasta 12 metros de largo, va de 8 a 11 toneladas, pero hemos visto montacargas de 25 toneladas o con mucha más capacidad. Los montacargas pueden ser eléctricos, como vimos el clase, la traspaleta y el clase 1, que son eléctricos, ¿verdad? Eléctricos. O los montacargas pueden ser de combustión interna. Y de combustión interna puede ser de gasolina, puede ser de fuel oil o diésel, o puede ser de gas. En este caso, vemos que este es un montacarga cuyo combustible es gas licuado. Aquí ven el cilindro de gas licuado. Muy bien, continuamos. Vamos a adentrarnos ahora en el montacargas como tal. Vamos a empezar lo que es el proceso básico de impresión. Ya esta definición la dimos. En qué consiste, cuál es el objeto de un montacarga. Dice aquí que cuando un montacarga se levanta, se obtiene un nuevo combinado centro de gravedad en el conjunto. Esto es cierto.
¿Por qué razón? Porque la carga y la velocidad del montacarga, por lo menos si él va muy rápido, la velocidad, el centro de gravedad tiende a desplazarse hacia adelante. Ahora, ¿qué compensa esto? Esto lo compensa el diseño para mantener el centro de gravedad del fabricante y lo compensa el contrapeso y el peso de la unidad para que el centro de gravedad no sea desplazado. Muy bien, ¿cuáles son los componentes de montacarga? Tenemos la torre de elevación, los cilindros de inclinación, los brazos de carga, horquillas, las cadenas, contrapeso, ruedas direccionales, ruedas motrices, respaldo de carga, protector de operador, controles de instrumentos. Vamos a ver una imagen. ¿Okay? En esta imagen que tenemos. Esta imagen tenemos aquí las ruedas motrices que pueden ser en las delanteras. Regularmente las ruedas motrices están en la parte de adelante. Y estas ruedas son las oscilantes, que son las ruedas de la dirección. Ok, tenemos aquí las horquillas o brazos de carga. Las horquillas de brazos de carga, ellas tienen su parte horizontal y su parte vertical, y ellas van incrustadas en esta barra horizontal. Y ellas se desplazan hacia los lados en función de qué? En función de las dimensiones de la carga que va a levantar. Este desplazamiento puede ser manual, que se levanta manualmente la horquilla y se traslada al lugar indicado, o con un gato hidráulico. Algunos, este modelo no lo tiene, tienen gatos hidráulicos que desplaza las horquillas lateralmente o las cierra o amplía el espacio entre las mismas para de tal forma adecuarlas a las dimensiones de la carga. Esto que está acá es el respaldo de carga para evitar que la carga, una vez que esté levantada, caiga encima del operador o en el techo de la cabina del operador. Esto que está acá es la torre de elevación y este que está aquí es el mástil. El mástil que tiene unas correderas con unas ruedas mediante las cuales permiten que la torre suba y baje. Ahora, la torre sube y baja ¿cuándo? Cuando se acciona el gato aquí le llama, por cierto, aquí no está el gato, no está en esta definición. Este es el gato de levante. Una vez que el gato se va levantando, a medida que el cilindro va saliendo, la cadena va jalando eh, la, la, la torre y la torre va levantando. Tenemos la cabina, que es una cabina de seguridad con unas características de soporte de peso de tal forma que proteja al operador. El volante, el espejo, tenemos acá en los cilindros de inclinación de la torre, cinturón de seguridad del asiento, el contrapeso que es hierro sólido, de tal forma que este contrapeso mantenga el centro de gravedad e impida que una vez que levante la carga, el montacarga se levante por detrás y se pueda volcar. Muy bien, ya vimos los componentes principales de un montacarga. Volvemos acá. Eh, algunos están acá, sin embargo nosotros lo vamos a ver más adelante. Ok, ahora, ¿en qué consiste la inflexión frecuente? Esta inflexión frecuente regularmente en las normas de equipos de elevación de carga, llámese montacarga, llámese grúas, puente, de cualquier tipo. Eh, el proceso de inspección se divide en dos fases, o hasta en tres fases. Se divide en la inspección diaria, la inspección frecuente y la inspección periódica. Bien, la inspección frecuente, la norma puede establecer su frecuencia, puede ser cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses.
y la periódica regularmente es anual. Pero ella puede variar en función de las características del trabajo. Si es un trabajo pesado, las periodicidades se reducen. En este caso vamos a hacer una inspección periódica, pero la inspección periódica, cuando vayas a hacer una inspección periódica, esta que está aquí, ¿sí? La inspección periódica siempre indica o implica la ejecución de la inspección frecuente. La inspección frecuente tiene mucho menos alcance que la inspección periódica, pero la inspección periódica tiene un alcance mucho más amplio e implica también todo lo relacionado con la inspección frecuente. Bien, aquí me dice que yo debo revisar todo lo correspondiente a el motor de combustión interna. En este caso, aquí estamos asumiendo que este señor es de combustión interna. También hay unos aspectos a evaluar en caso de que el montacargas sea eléctrico. Nivel de combustible, nivel de electrolito en la batería, nivel de aceite del motor tanque hidráulico, nivel de fluido del sistema de refrigeración y estado de la correa, estado de radiador y filtro de aire. ¿Qué es el tanque hidráulico? Recuerden ustedes que el montacarga tiene gato de levante, que es el que levanta la torre, ¿no? Y él trabaja con aceite hidráulico. Hay un tanque, un recipiente que no es el tanque del combustible, que es aceite hidráulico, el cual la bomba lo jala del tanque, lo lanza con presión y mediante el principio de Pascal llega al cilindro y el cilindro levanta y al levantar el cilindro la carga se levanta porque la cadena, el cilindro jala la cadena y la cadena obliga a que la torre se levante. Vamos a verlo acá. Vamos a ver el principio de funcionamiento de un montacargas. Un montacargas, ustedes lo ven acá. Aquí está la horquilla, otra horquilla y está la torre que está aquí. Aquí está el gato de levante. Vamos a explicar cómo se levanta la torre. ¿Okay? Es un dibujito aquí a mano alzada. Esto es una cadena, una cadena, una cadena. ¿Okay? Parecida a las cadenas que usan las motos, las motocicletas, pero lógicamente con mucha más capacidad de levante, de fuerza. Este es el gato de levante de la torre principal. Este es el cilindro, perdón, este es el del gato, el cilindro del gato. ¿Okay? Y aquí está el cilindro que entra y sale del gato de levante de la carga. Aquí hay una rueda dentada por donde gira la cadena. En el chasis del montacarga, la cadena viene, pasa por un orificio, la cadena se une a un tornillo, pasa por un orificio, sale y lleva dos tuercas, la tuerca y la contratuerca y unos pasadores de seguridad. La cadena pasa por la rueda dentada, que ella gira, a medida que la cadena va, va pasando a través de ella, ella va girando. Aquí hay un pasador. La cadena viene y el otro extremo de la cadena va atado ¿a qué? Va atado a la torre, perdón, sí, a la torre de elevación, no al mástil, a la torre. Acuérdate que el mástil es donde gira, donde sube y baja la torre, a la torre. Entonces, un extremo de la cadena va a esta torre y un extremo de la cadena va al chasis en la parte posterior del gato. Ok. Entonces entendimos ya. Aquí la torre está abajo
no ha levantado la carga porque el cilindro no ha salido. Vemos acá, acá está un poco el cilindro salido, la torre está abajo. Ok, diseño fabricante. Vengo a la otra imagen. Disculpe que lo hice a mano alzada. Aquí el montacarga me está levantando la carga. ¿Qué tengo aquí? La cadena, los tornillos que anclan la cadena, el tornillo que une a la cadena y ancla la cadena al chasis del montacarga, la rueda por donde pasa la cadena y la cadena llega aquí a la torre. ¿Okay? Tengo el cuerpo del gato y tengo el cilindro, pero ya aquí el cilindro salió. Y como el cilindro salió, lógicamente la cadena, fíjense ustedes, la cadena que estaba abajo, la cadena, a medida de que el cilindro sale, la cadena pasa por la rueda, el cilindro sale y la torre sube, que fue lo que pasó acá. El cilindro salió, la cadena corrió a través de la rueda dentada, la cadena en el momento en que el cilindro sale, la cadena pasa, es jalada y como la cadena está atada a la torre sencillamente subió. El cilindro está presurizado, le llegó presión hidráulica al cilindro del gato por debajo, la presión hidráulica hizo que el cilindro saliera y se mantiene la presión hidráulica y la carga es levantada. Si la presión se desvía mediante una apertura de una válvula, la presión baja dentro del cuerpo del gato y el cilindro sencillamente baja y la carga baja nuevamente y la cadena vuelve a su estado inicial con la torre abajo en el suelo. Okay. Usted tiene que entender esto porque si no lo sabe, sencillamente no va a conocer el principio de funcionamiento de levante de carga de un montecarga. Ok, aquí lo tenemos. Tenemos la rueda dentada. Aquí tengo la cadena del lado del chasis. Aquí está el cilindro y esta cadena va a la torre de elevación, a la torre que levanta las horquillas. Aquí está. Cuando el gato sale, el cilindro del gato sale, lógicamente la cadena sube, pasa por la rueda de guía polea de la cadena. La cadena esta, al momento que va subiendo, como está atada a la torre sube y levanta la carga. Y estas son las mangueras hidráulicas que le dan potencia hidráulica al cuerpo del gato. Y la otra, cuando libera la presión, ella retorna por acá al tanque hidráulico. Ok, aquí estoy viendo cómo la cadena está atada al chasis, en este caso a la torre de elevación. Ok, aspectos importantes en la inspección. ¿Qué inspeccionamos aquí en la cadena? La cadena, la unión de la cadena al tornillo que va al chasis. El pasador que une la cadena, el ensamble de la cadena al tornillo. Que este pasador tenga su cupilla retenedora. La tuerca principal de ajuste de la cadena. Y luego tengo una contratuerca que impide que esta tuerca se afloje. Y si estas tuercas llegaran a aflojarse, esta cupilla de seguridad que está aquí impiden que la tuerca se salga. Evaluamos la presencia de la cupilla, la presencia de la tuerca, la presencia de la contratuerca, que los hilos de la rosca del tornillo estén en muy buenas condiciones
el acople o ajuste correcto de la cadena acoplada al tornillo mediante este pasador que está aquí y su cupilla de seguridad que impide que el pasador se salga y la cadena se libere del tornillo. Muy bien. Continuamos. Aquí vemos el anclaje de la cadena del lado del gato. Acá vimos el anclaje de la cadena a la torre. Acá vemos el anclaje del de la cadena del lado del gato. Lógicamente, esta cadena, este pedazo de cadena nunca va a pasar por la rueda. La que pasa por la rueda es esta, que aquí se ven las marcas. Fíjense que ella a lo mejor estaba en la rueda o sobrepasó la rueda de este otro lado y a lo que el gato levantó, la cadena se estira y a lo que se estira la cadena, jala la torre hacia arriba y se produce el levantamiento de carga. Aquí está el sistema de válvulas, las tuberías y las mangueras del sistema hidráulico. ¿Okay? Aquí lo vemos nuevamente. Aquí vemos la cadena anclada al chasis. La cadena pasa por la rueda dentada. La cadena de este lado va atada a la torre. Cuando levantas el gato, la cadena pasa por la torre porque el gato está obligando hacia arriba y al ir hacia arriba con mucha presión, la cadena se ve obligada a pasar por acá, a levantar por aquí y ella levanta la torre. Es importante observar que cuando usted inspeccione la cadena, tiene que inspeccionar que todos los acoples estén bien ajustados y que tengan su retenedor. Acople por acople, que no haya daño en ningún elemento de la cadena. También tiene que evaluar el pasador de la rueda dentada, el pasador de la rueda dentada, que tenga su retenedor de tal forma que él no se salga, porque si este pasador se llega a salir, lógicamente la rueda se va a caer y la carga se puede caer, derrumbar produciendo un evento. Fíjense que la torre corre a través de estos rieles laterales que se llaman el mástil. Y él corre mediante unas ruedas, muy parecidas a las ruedas de los closets. Si usted tiene un closet en su casa, ven que las puertas de closet tienen una rueda que corren en estos rieles muy parecidos aquí. Y estas horquillas laterales, fíjense que su ajuste es manual. Si usted quiere ajustarla, sencillamente le quita la traba, la levanta y la corre hacia donde usted quiera posicionarla en función de la dimensión de la carga. Vemos acá otra vista. Aquí tenemos la abrazadera que une el gato a la estructura del chasis. Otra vista del ajuste de la cadena. Del lado de la torre y del lado del gato y la rueda dentada con su pasador. Aquí tenemos otra vista. Esta es la del gato, sí. Esta es la del gato y esta es la que levanta la torre. Y aquí está la rueda. ¿Okay? Aquí tenemos otra vista. Fíjense, cuando usted inspecciona una cadena, el sistema de elevación, usted tiene que revisar este pasador. Todos los pasadores tienen que tener su retenedor. Fíjense que aquí está el retenedor. Aquí está. Y aquí de este lado, fíjense que la unión de la cadena al tornillo tiene su pin de seguridad de tal forma que este pasador no se salga. Ahora vamos a retroceder para ver los seguros de las cadenas. Aquí están los seguros. La cadena trae su segurito que impiden que las tapas laterales de la cadena se salgan y se desarme la cadena. Esos seguritos hay que revisarlos, que estas cadenas son ensambladas. Muy bien. Ya vimos entonces la unión del gato a la rueda.
el gato levanta, la cadena se desplaza a través de la rueda y cuando la cadena se desplaza a través de la rueda, sencillamente como la cadena está atada a la torre se levanta. Tan sencillo como eso. Muy bien, aquí tenemos el acople nuevamente. Aquí tenemos el acople nuevamente, aquí tenemos la tuerca de seguridad. De hecho, esta tiene 3 tuercas, tiene una arriba y 2 abajo. Regularmente nada más trae las 2 de abajo, ¿verdad? Esta tiene 3. Ok, ya vimos el principio de funcionamiento de un montecarga. Ahora tenemos que ver que usted tiene que aprender a leer una tabla de carga de un montecarga. Porque si usted no lo sabe hacer, usted no va a saber cuál es la capacidad del montacarga. ¿Por qué razón? Porque en el montacarga en el cuerpo puede estar pintado cualquier cantidad de capacidad, 10 toneladas, 5 toneladas. Pero una cosa es la pintura de la capacidad del montacarga y una cosa es lo que diga la placa. ¿Cómo leo yo la placa? Vengo por acá. El modelo del montacarga respecto al fabricante. Aquí está el fabricante y aquí está el modelo. Cuando usted va a comprar un repuesto del montacarga, usted tiene que indicar el modelo y lógicamente le va a dar el número de parte para que usted pueda comprarla. Aquí está el tipo de mástil que lleva. Los mástiles tienen modelos. Este backtilt, ¿qué significa backtilt? Estos son, este es el ángulo de inclinación de la torre hacia atrás, o sea, hacia el operador. Este montacarga tiene 6 grados de inclinación hacia atrás. Esto es el combustible, esto es gas licuado. Esto que está aquí es el ancho frontal del montacarga. ¿Okay? Aquí va el serial, lógicamente. Aquí no te puedo colocar serial porque sería violar la propiedad del fabricante, del propietario del montacarga, pero aquí va el serial del montacarga. Eso regularmente es alfanumérico. ¿Okay? Attach, ¿qué significa attach? Porque muchas veces las torres tienen algún aditamiento específico para cargas específicas. Ok, vengo aquí con las llantas. Ojo con esto, porque la llanta que indica la placa debe ser la llanta que usted va a ver en el montacarga durante la inspección. En este caso, la llanta trasera o la frontal es una 7.0012 sólida, no lleva neumático de aire. La llanta es caucho sólido. Y la trasera también, 6.00-9 sólida, no es de aire, es totalmente sólida. Acá tengo tu weight, que no es más que el peso completo del montacarga. Lo tengo en libras y lo tengo en kilogramos. Muy bien. Ya salimos de esto, ahora viene lo bueno. Aquí está en pulgadas y está en milímetros. Vamos a irnos con milímetros. Aquí están capacidades en pulgadas y en libras, pulgadas y libras. Vamos a trabajar con milímetros equivalentes con milímetros equivalentes. Yo tengo A, B, C y D. Ahora, ¿qué es A? A es la distancia desde respaldo del brazo de carga hacia un número indicado. Aquí, que regularmente es la mitad del brazo de carga o de la horquilla. ¿Ah? Ok. Y B es la distancia que hay desde la horizontal del brazo de carga hasta el límite superior de la horquilla. Yo tengo aquí que si yo tengo en A, que regularmente el centro de gravedad del montacarga se comporta bien, si yo coloco la carga aquí, si yo tengo en A 600 milímetros que equivalen a 60 centímetros, y tengo en B también 60 centímetros, ¿ok? La capacidad del montacarga
y tengo en C, que es la altura que hay desde el suelo hasta la parte inferior de la horquilla, tengo que el montacarga con esas tres variables definidas tiene una capacidad de 2050 kilogramos. Fíjense que aquí la altura de la torre, que es C, que es la altura de la torre, es constante. Es constante con respecto a esta otra con mayor distancia. En algunas veces nos vemos que a mayor distancia o a mayor altura de C, la carga disminuye su capacidad de carga, aunque tengas las mismas dimensiones de A y B. Solamente con alterar C ya tienes disminución de carga. Ahora, en esta otra tabla que está aquí abajo, seguimos en milímetros, me dice que si tengo una distancia de A de 76 centímetros o 760 milímetros y tengo una distancia de B de 76 centímetros o 760 milímetros y tengo una altura de torre de 4.800 milímetros que equivalen a 4.80 metros, la capacidad de carga se reduce en 1.750 kilos. ¿Por qué razón? Porque el centro de gravedad sencillamente se rodó hacia acá, porque está trabajando con una longitud mayor aquí en la horquilla o en el brazo de carga. Aprendan bien esto porque esto lo van a usar toda la vida, toda la vida. En este caso, este señor es un montacarga de combustión interna. Vamos acá, vamos a un montacarga eléctrico. Fíjense que la tabla de carga es igual. Aquí me dice que con A 600 milímetros, con B 600 milímetros aquí y con altura de torre 4.750 milímetros, la capacidad de carga son 3.500 kilos y acá me dice que son 3.150 kilos. Aquí ya vimos las llantas delanteras son sólidas, la trasera sólida. Ojo, el número de la llanta debe ser el número de la llanta que usted revise en el montacarga una vez que lo vaya a inspeccionar. Tengo que el montacarga es Toyota, tengo el modelo, el serial va aquí, no se coloca por derechos de autor. Los brazos son Ford, tienen atado que brazos, las características de la batería. ¿Por qué razón? Porque este montacarga es tipo E y cada vez que consigan ustedes un tipo E, el montacarga es eléctrico. El tipo de mástil y este es Baltil, que es que él inclina hacia atrás 5 grados. Voltaje de la batería, el ancho frontal del montacarga, el peso en libras y en kilos del montacarga y los tamaños, el peso de la batería. Bien, espero que ustedes ahonden en esto, en la interpretación y manejo de las tablas del montacarga. Muy bien. Vamos a los controles. ¿Qué controles tenemos? La perilla del volante, mediante uno de los cuales lo maneja el volante. El freno de estacionamiento de mano. Cada vez que el montacarga esté en el suelo, usted debe colocar el freno de mano para impedir que se desplace hacia atrás o hacia adelante. Aquí está el switch o interruptor de encendido. La parada de emergencia, si yo tengo que detener emergencia, regularmente es un botón rojo que lo hundo. El pito o bocina, las luces intermitentes cuando quiero girar hacia la izquierda o la derecha, para que el que venga atrás sepa hacia dónde voy a girar. La palanca de control de inclinación, regularmente hacia adelante, se inclina hacia adelante y hacia atrás se inclina hacia atrás. Perdón, esta es la de elevación. Hacia adelante sube la carga y hacia atrás baja la carga. Dependiendo del modelo también, igual que la torre de inclinación. Tiene dos palancas básicas, inclinación y elevación. La palanca de cambio de la caja de velocidad, la palanca de retroceso, aquí tengo el pedal del acelerador,
el pedal del freno y el pedal del clutch o del embrague. Son los controles básicos. Ahora, estos controles tienen que estar identificados. Cuando usted vaya a hacer la inspección del montacarga, perdón, usted va a verificar que todos estos controles están identificados, sobre todo estos dos señores que están aquí. Inclinación y elevación. Lo que uno busca que estén identificados. Son los más críticos porque cualquier usuario tiene que saber cuáles son las palancas y él no va a adivinar. Tiene que saber exactamente cuáles son las palancas con las que va a operar su montacarga. Y eso forma parte de la inspección. Ok, el motor de combustión interna. Nosotros evaluamos en el motor de combustión interna, levantamos la tapa. ¿Qué vemos ahí? Que no haya fugas de aceite, que las correas, aquí están las correas, ¿ves? Aquí está la correa. Esta correa es la que hace que esta hélice, no sé cómo le llaman en su país, esta hélice gire y ella ventile y refresque y le quite calor al motor. Esto es un sistema de refrigeración por ventilación. Aquí está el alternador, que es el que le da corriente a la batería. Aquí está, esto es bomba de combustión, de inyección, el filtro, la base del motor, el damper del cigüeñal, pero en general, sencillamente que no haya un elemento dañado, sobre todo correas, ventilación, ventilador, fugas de aceite, o cualquier duda que usted tenga con algún en el funcionamiento del motor. También nos dice, según leímos anteriormente, que hay que revisar el nivel del electrolito de la batería. Y para revisar el nivel del electrolito de la batería, por aquí lo tengo, nivel del electrolito de la batería, regularmente se quitan estas tapas con mucho cuidado porque esto es ácido con mucho cuidado y revisar el nivel de electrolito de la batería. Aquí tenemos otra vista del motor. Tenemos, esto parece un compresor de aire, turboalimentador, el ventilador con su termostato, los filtros, la bomba de inyección. Y también nos manda a revisar el sistema del nivel de agua en el radiador, que es el que refrigera por agua. Recuérdense que el motor se refrigera por dos. Se refrigera por este ventilador, ¿ya? Que forza el aire hacia atrás y al forzarlo hacia atrás le quita calor al motor que se genera por la combustión interna y por el sistema de refrigeración por agua. La bomba, la bomba bombea el agua dentro del motor, la pasa por el radiador, el agua se refrigera porque está el ventilador que lo está absorbiendo el calor y el agua fría sale nuevamente hacia el motor para enfriar el motor. También me manda el procedimiento a revisar el tanque de combustible. En este caso, este es un tanque de reserva de agua, pero vamos a asumir que esto es un tanque de combustible no, de aceite hidráulico. El tanque de aceite hidráulico hay que drenarlo por debajo para, para ver si está contaminado o no. ¿Okay? Pues regularmente el agua hace que se condensa, entonces hay un drenaje, se saca para ver si está contaminado. Si sale aceite puro, sencillamente el aceite no está contaminado porque no hay agua en la parte inferior. Seguimos. Ok, aspectos a evaluar, sistema de luces. Antes de entrar al sistema de luces, cuando ustedes vean un montacarga que tenga combustión interna con cilindro LP, verifican el ajuste y el anclaje de este cilindro a la estructura del montacarga, igual que las mangueras y las conexiones. ¿Qué? Sistema de luces. Tenemos luces de retroceso, luces intermitentes
y luces de navegación o de, de tránsito. Acá arriba tenemos la luz estroboscópica. ¿Ok? ¿Dónde está? Esta señora que está aquí. Esta señora que está aquí, en el momento que esté en montacarga funcionando, ella debe estar trabajando, debe estar activada. Ojo, cuando el montacarga va en retroceso, tiene que prender la luz blanca en retroceso y tiene que activarse el pito o la alarma de retroceso. Las luces frontales también se evalúan. ¿Okay? Se manda al operador a que prenda las luces y active la alarma de retroceso, verifica también la alarma de retroceso y el funcionamiento de todas las luces. Ok, brazos de carga. Regresamos acá. Ya revisamos nivel de combustible, electrolito de la batería, nivel de aceite de motor, nivel de fluido del sistema de refrigeración y estado de la correa, estado del radiador y del filtro de aire. Estado de las luces, sistema eléctrico, también lo revisamos. Vamos al estado de los brazos de carga. Estamos en la inspección frecuente. Estado de los brazos de carga, cadena y cilindros hidráulicos. Ya indicamos lo que era cadena y cilindro hidráulico, ¿verdad? Vamos a los brazos de carga. Los brazos de carga tienden a romperse aquí, a generar fisuras. La norma te dice buscar fisuras, buscar grietas. Nosotros particularmente no lo hacemos visualmente. Lo hacemos mediante ensayos no destructivos. Y en este caso lo estamos haciendo con yugo magnético, con corriente alterna, mediante un color de contraste blanco, Magna Flux. Este color de contraste, usted le aplica las partículas y en esta forma que está aplicado el yugo, cualquier aglomeración de partículas, que ya está en función de las transversales que se puedan producir aquí. Y como yo estoy buscando transversales, tengo que colocar el yugo en esta forma y luego invertirlo para buscar longitudinales. Si se forma una aglomeración de partículas aquí, es señal de que hay una indicación, una grieta superficial o subsuperficial. Entonces, una de las cosas básicas en la inspección de las horquillas es el ensayo no destructivo a esta área que es donde se concentra toda la tensión, la parte de arriba y compresión en la parte de abajo y se producen fisuras con el tiempo y el servicio. Aprovecho para decir que aquí están los cerrojos. Una vez que usted movilice las horquillas a los lados, baja esto y él queda anclado en este huequito y no se mueve hacia los lados. Entonces ya estamos claros con el ensayo no destructivo que se le hace a la horquilla. Ok, la horquilla. Usted mande a levantar la horquilla y la mira aquí. Si hay una desviación, nuestro procedimiento dice que la desviación es de 5 grados. Sí, lo tengo que buscar. Si hay una desviación, si una está más levantada que la otra, es causal de rechazo. ¿Por qué se produce que una horquilla esté más levantada que la otra en la punta? Aquí, vamos a verlo aquí. Si una está más levantada y la otra está caída, significa que en algún momento dado levantaron carga con una sola horquilla. Y si la desviación es muy grande en función del paralelismo de las dos horquillas, eso es causal de rechazo. Entonces ya vimos. Entonces hasta ahora vamos, que se le hace ensayo no destructivo y la inspección del paralelismo de las horquillas. Otra cosa, en la horquilla, en esta parte de aquí, o de aquí, cada una tiene unas leyendas. Vamos a leer esas leyendas. Regularmente estas dos que están aquí son marca y modelo.
Pero aquí hay una leyenda que me dice 1250 por 500. Cuando los veo así, ¿verdad? Ya yo sé que son, estamos hablando en el sistema, fíjese, 1250 kilos a 500 milímetros. O sea que esta horquilla en particular, su capacidad es 1250 kilos a 500 milímetros, que serían 50 centímetros desde aquí, desde el respaldo de la torre, 50 centímetros hasta aquí. Eso es lo que me está indicando ese número, que ella aguanta 1250 kilos a 500 milímetros. A veces usted la consigue 24 por 2000. Cuando usted consigue un 24, un 36, ya eso no es kilos y milímetros. Ya eso son pulgadas libres. Pero aquí en este caso no son pulgadas libres, sino que es kilos, milímetros. ¿Ok? ¿Por qué usted tiene que buscar esto? Porque a veces le cambian las horquillas a los montacargas. La sumatoria, la sumatoria de la capacidad de las horquillas, cuyo peso, su capacidad está indicada aquí a los lados. La sumatoria de la capacidad indicada de las horquillas debe ser igual o superior que la capacidad del montacarga. Si usted ve que la sumatoria de la capacidad de las horquillas que está marcada es inferior a la capacidad de montacarga, esas horquillas no son de ese montacarga. Listo. Continuamos. ¿Qué me dice el procedimiento? Vamos los brazos de carga, cadena y cilindros hidráulicos. Ya vimos los brazos de carga. Cadena y cilindros hidráulicos. Ya vimos la cadena. Ya vimos la cadena, la vimos hace rato. Vimos cómo trabaja la cadena, vimos cómo se inspecciona. Vamos a los cilindros. Ahora, ¿qué cilindros trae un montacarga? El gato de levante. Puede ser uno, puede ser dos, puede ser cuatro. Cuando las torres son muy elevadas, los gatos de abajo levantan la primera sección y los gatos de arriba levantan la segunda sección de la torre. ¿Cómo yo inspecciono un cilindro de esto? Que no haya rayaduras, el cromo que no esté rayado el cilindro. Primero, que no haya entalles o muescas en el cromo del cilindro. Que esté totalmente recto. ¿Okay? Que no haya fugas hidráulicas. Regularmente el aceite va a salir por aquí. Ahora, ¿qué hago yo? Yo agarro una servilleta, me la pongo en la mano y con la servilleta vengo recorriendo el cilindro. Si la servilleta se me llena de aceite, eso es indicativo de que hay una fuga hidráulica y las fugas hidráulicas son causales de rechazo. ¿Okay? Ok. Entonces, tengo los cilindros de elevación, cilindro de inclinación de la torre hacia adelante o hacia atrás. Cuando el cilindro está salido, él inclina la torre hacia adelante. Cuando el cilindro se retrae, la torre se retrae hacia atrás. ¿Okay? El gato o cilindro de la dirección en las ruedas de atrás. Fíjense, cuando el gato sale, el cilindro sale, la rueda gira hacia allá y el va de montacarga va a girar hacia la izquierda. Cuando el gato se retrae, la rueda gira hacia acá y el montacarga va a girar hacia la derecha. Aquí se revisa igualito que usted revisó el gato del cilindro de elevación. Y ponga atención a los terminales, a cualquier elemento que esté flojo aquí, el pasador del gato en la dirección, cualquier elemento que esté flojo, así como fugas hidráulicas, rayaduras y entalles. Aquí tenemos otro gato a la dirección. ¿Okay? Casi todos tienen dirección por gatos en la dirección.
Y este último otro gato, este gato que está acá, es el gato que desplaza las horquillas o los brazos de levante hacia los lados o los cierra entre sí para que usted no tenga que estarlo levantando con la mano, llevarlo al sitio y ajustarlo y evite levantar peso. Estos son los cilindros de desplazamiento de las horquillas. El criterio de inspección es igualito que para el de cilindro de elevación, que ya lo indicamos anteriormente. Fugas de aceite, de combustible. Miren la parte de abajo, revise las mangueras, revise las conexiones, revise por debajo del motor. Fugas de combustible y de aceite no son aceptables. Cinturón de seguridad, vamos aquí nuevamente. ¿A dónde estamos aquí? Estamos en fuga, ya lo vimos. Neumáticos, frenos, dirección, palanca direccional de velocidad, controles de instrumentos general, estado de cinturón de seguridad, protector de operador. Listo, vamos acá. Entonces, cinturón de seguridad, te lo jala, lo cierra, verifica que esté cerrando bien, que funcione bien. Es obligatorio. ¿Qué hace esto acá? Ajá. Cadenas, ya vimos la inspección de la cadena, ya eso lo indicamos ya. Las ruedas por la cual gira la torre dentro del mástil. Fíjense, este modelo, son diferentes modelos de ruedas. Aquí está este modelo de ruedas, tienen que revisar cuando suba y mande a subir y bajar la torre, las ruedas deben girar libremente sin ruido. Verifique que estén lubricadas. Aquí están lubricadas en exceso, pero eso no es malo, por eso no se va a morir. Se muere si no tiene lubricación. Ok, vemos acá, ok, esto ya lo vimos, cómo se evalúa la cadena, los anclajes, y aquí está la rueda, ¿ves? Aquí está, esta que está aquí, la rueda, donde se desplaza hacia arriba o hacia abajo la torre dentro del mástil del montacarga. Los pasadores. ¿Qué son los pasadores? Fíjense, cuando vimos la rueda donde corre la cadena, vimos que había un pasador en el centro. Aquí está un pasador que es el que retiene el gato de inclinación a la oreja de la torre. Aquí está. Aquí está. Y el pasador es el que lo une y aquí están las cupillas o los retenedores que impiden que el pasador se desplace hacia los lados y se salga. Perdón. Aquí tenemos otro gato de inclinación unido a la torre. Fíjense, cuando él se extiende, la torre va hacia adelante. Cuando el gato se mete, la torre va hacia atrás. Y el gato, lógicamente, como va a unir la torre, él tiene que llevar un pasador que está aquí, va aquí. Y este que está aquí, este señor que está aquí, es el retenedor que impide que este pasador se salga. Eso se revisa. Aquí tenemos otro pasador. Tenemos el pasador de la polea donde gira la cadena. También se evalúa. Sus retenedores ya lo vimos anteriormente. Las mangueras, revise las mangueras que no estén dañadas, que no estén rotas, que no tenga malla metálica descubierta, que no estén agrietadas y que no estén fugando aceite. Todas las mangueras del sistema hidráulico. Revise los controles. Si el montacarga de combustión interna, fíjense, aquí hay una aguja que no está trabajando. Esta que está aquí no está trabajando. Y como yo no conozco alemán, no le puedo decir qué hace cada uno de estos. Si esto parece temperatura. Puede ser presión de aceite, temperatura, y así consigo. Esto es temperatura. Esto es temperatura. Cuando usted revise, cuando tenga un montacarga que tenga
eh, indicadores, en este caso análogos, tipo manómetro, revise que todos estén funcionando bien. Por lo menos este que está aquí, ya este no está trabajando, la aguja está desplazada totalmente. Este sí está trabajando, este está trabajando y este también está trabajando. Tienen que revisar el panel de control. Revise también la presencia de un extintor. Regularmente son 10 PQS, 10 leve polvo químico seco. ¿Okay? Que no esté vencido, que no esté disparado ni vencido. ¿Okay? Revisamos aquí también el extintor, las luces. ¿Okay? El techo. Este techo tiene características especiales ya que ellos tienen una capacidad de soporte de un peso específico para evitar que una carga que se caiga vaya y lastime al operador. Revise el techo. Revise los pedales, aceleración, freno y embrague. O clutch, no sé cómo dice en su país. El freno de mano, revise el freno de mano. Coloque el montacarga en una pendiente por lo menos de 5 grados y active el freno de mano. El montacarga no debería moverse hacia adelante o hacia atrás porque el freno de mano está activado. Esta es la forma de comprobación del freno de mano. Las ruedas. En este caso, esta rueda parece maciza. ¿Okay? Ya dijimos que cuando usted revise la rueda, revise la leyenda de la rueda y la leyenda de la rueda debe ser igual a la que establece la placa de identificación y las características del montacarga. Condición de la rueda, desgaste, rotura, daños, excesivo desgaste, condición general de la rueda. Espejo retrovisor, presencia, serial. Ok, vamos ahora con las pruebas operativas. Primera prueba, subida y bajada de la torre, subida y bajada de la torre. Nota, los montacargas deben tener la capacidad de carga estampada a los lados, no solamente en la placa. En la placa que está en el tablero está la capacidad, pero también debe estar estampada a los lados. Este no lo tiene. Primera prueba operativa, levante, subida y bajada de la torre, subida y bajada de la torre. Revise que ya levante bien y levante sin problemas y los gatos trabajen perfectamente las ruedas y las cadenas. Primera prueba operativa, levantar y bajar la torre. Prueba operativa, bajar y subir la torre. Segunda prueba operativa, inclinar la torre hacia adelante. Es más, yo la levanto totalmente y la inclino hacia adelante. Prueba operativa, torre totalmente elevada, inclinando hacia atrás. Esta imagen la saqué con inteligencia artificial porque no puedo colocar fotografías de montacargas de nuestros clientes por confidencia, por el principio de confidencialidad. Entonces, que esta imagen con inteligencia artificial, la cual tiene un error. La inteligencia artificial no es tan inteligente que digamos, porque para inclinar este gato hacia atrás, el gato tuvo que haberse metido más aquí. Entonces, la prueba operativa aquí son, ya vimos que la anterior era levantar y bajar torre. En esta es torre levantada, inclinación hacia atrás. Y luego torre levantada, inclinación hacia adelante. Son las pruebas operativas que hacemos. Ok, y por último, prueba de carga. Quita este señor, vamos a darle un poquito más de zoom. Este parece un Heister. Ok. Ok, la prueba de carga. ¿A cuánto se hace la prueba de carga? La prueba de carga se hace al 100% de la capacidad del montacarga. No lo haga con más peso. ¿Por qué razón? Porque las pruebas que exceden el peso o la capacidad del montacarga son solamente cuando hay una reparación mayor. Antes no. Lo máximo que usted puede llevar a una prueba de carga es
la capacidad nominal del equipo. Si el equipo de 5, métale 5. Si es de 10, métale 10. Pero nunca más de la capacidad. Puede ser menos la capacidad también, pero nunca excede la capacidad de montacarga. Y antes de hacer la prueba de carga, usted tiene que asegurarse de que está dentro de los parámetros de la tabla de carga que está en el panel de control. Ahora, ¿cuánto puede bajar? ¿Cómo lo hago yo particularmente? Bueno, como dice el procedimiento, ¿qué dice el procedimiento? Bueno, levanta la carga, manténla un tiempo determinado y revisa si baja la carga. Ahora, ¿cuánto puede bajar? Vamos a ver qué dice el procedimiento. El procedimiento dice que para probar los cilindros verticales en la prueba de carga, levantar la carga aproximadamente unos 6 pulgadas del suelo e inclinar aproximadamente 1 grado la torre hacia atrás, hacia montacarga. Colocar freno de mano y apagar el motor y asegurar los neumáticos con cuña. Realizar una marca en el vástago del cilindro a ver si baja. Luego, con el tiempo, al minuto, 2 minutos, 3 minutos, revisamos la marca a ver cuánto bajó y se permite una bajada ¿de cuánto? De 2.5 centímetros, ¿verdad? Por minuto o según lo que recomiende el fabricante. O sea que él puede bajar en la prueba de carga. ¿Cuánto puede bajar en la prueba de carga de elevación? 2.5 centímetros o 1 pulgada por minuto. Bien, ya probamos los cilindros de levante. Ahora vamos a probar los cilindros de inclinación. Muy parecido. ¿Cómo sigue? Equipo asegurado, levanta la carga, una altura de 40 centímetros, inclinar la torre completamente hacia atrás y apagar el equipo. ¿Okay? Se marca la marca en el vástago, hacia atrás, hacia adelante, pero hacia atrás, sí, hacia atrás. Efectuamos una marca en el vástago. Yo particularmente no la hago totalmente hacia atrás. Yo la dejo levemente inclinada hacia atrás para ver el recorrido del descenso. Efectuar la marca en el vástago del cilindro y luego con el tiempo, yo a los 5 minutos, aquí me dice que a los 5 minutos, ¿verdad? El descenso o el recorrido del gato hacia adentro no debe ser mayor de 1.5 centímetros o casi 600 o 500 milésimas, 590 milésimas pulgadas por 5 minutos. O sea que si usted le bajó 1 centímetro en 5 minutos, está bien. Está bien, porque el procedimiento dice que lo máximo que puede bajar son 1.5 centímetros por 5 minutos. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, acá tenemos, ya recorrimos el montacarga en su totalidad. Aquí. Lo vimos. Eh, bueno, la prueba de carga, este es el cilindro levante y el cilindro de inclinación. Entonces, usted va en la prueba de carga, va a revisar la bajada de la carga en la prueba de carga del cilindro levante y la bajada del cilindro de inclinación. Aquí hay más material, escúchame. Esto puede llegar tan lejos como usted pueda llegar. ¿Por qué razón? Porque tenemos acá, tenemos el diseño del sistema hidráulico, los componentes del sistema hidráulico. Pero como este es una jornada básica de adiestramiento, pienso que lo podemos dejar hasta aquí, esperando que le haya sido útil la información que hemos impartido en esta jornada. Yo me despido de ustedes, quedando muy agradecido por su atención y cumpliendo con el deber de compartir el conocimiento.
Que pasen ustedes muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del sitio en que se encuentren. Saludos, señores.